Saludos, ¿cómo están queridos hermanos? Es un gusto saludarlos otra vez en esta maravillosa instancia de Shabbat. Así es, comenzamos un maravilloso Shabbat, como está descrito en la Torá, y según el calendario de Yahweh. Por eso lo celebramos en este día. Y esperamos que todos ustedes también puedan estar disfrutando y gozando esta hermosa oportunidad que nuestro Abba nos da de estar con Él. Un saludo para todos, para cada uno de ustedes. Deseamos sobre todos la paz, la bendición y el amor de nuestro Abba Kadosh, y que por sobre todas las cosas honren cada uno de ustedes esta maravillosa fe a través de la obediencia a los mandamientos de la Torah. Es lo que hacemos, es lo que nos motiva, es nuestro esfuerzo y esperamos que también sea el tuyo delante de Yahweh. Así es que como Kehila, como Cajal, nos reunimos de modo virtual, todos los que proclamamos el nombre de Yahshua, y esperamos que sea una maravillosa instancia a través de la Torah y el estudio que hoy día vamos a estar compartiendo y que no es menor. Así es que reitero el saludo para todos ustedes y voy a dejar a mi esposa quien también los va a saludar. Shalom, shalom a todos los que se están conectando, a la familia de Yahweh, en la emuná de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Les bendigo, deseo que esta jornada, como siempre, sea una jornada maravillosa donde juntos podamos ir creciendo, salir del error y juntos conducirnos al Malhut de Yahweh. Les bendigo con todo mi corazón, damos gracias a nuestro Abba Yahweh que en su infinita rajem ha tenido misericordia, tenemos techo, ha sustentado nuestra vida, nos da salud. Él es un Abba muy bueno con sus hijos, con los que le buscan, con los que le obedecen. Y agradecemos ese infinito amor y queremos también retribuirle ese amor, obedeciendo sus misbot, obedeciendo a lo que Él nos pide, que es celebrar los Shabbat, sus fiestas, porque a Él le agrada. Y también seguimos fielmente las pisadas de nuestro Adón Yahshua, a quien esperamos con todo nuestro corazón. Los que sí le esperamos, le estamos esperando con todo nuestro corazón. Y sabemos que el tiempo es muy corto. Les bendigo, bendigo a todos, a la familia que se está conectando, a Tabita. Que Yahweh sea con cada uno de ustedes y la shalom de Yahweh esté en sus hogares. Shalom, shalom. Siempre será un tiempo hermoso compartir la Torah, siempre es maravilloso. Recuerdo que antes, ¿no? Cuando estábamos en el cristianismo, lo menos importante era la palabra. Lo más importante era básicamente cantar y estar ahí como una hora cantando, cantando, cantando. Y era como, wow, supuestamente preparar el ambiente para recibir la palabra. Y finalmente la palabra se tornaba algo tedioso si es que el predicador no era carismático, ¿no? Pero gracias a Abba hemos comprendido lo importante que es la palabra, la Torah. Lo importante que es eh, el pensamiento escrito de Yahweh, que es la palabra, ¿no? Ahí está su voluntad, ahí está lo que Él desea, ahí están los mandamientos, ahí está la vida misma. Amén. Y esa Torah se tornó carne, Yahweh hizo que se volviera carne. Y es Yahshua HaMashiach, sin duda, la Torah viviente que hoy día podemos obedecer, seguir y reconocer, ¿no? Entonces, es un momento grato cada vez que compartimos la Torah, y mayormente cuando la hacemos obedeciendo un mandamiento que es guardar el Shabbat. Como decía mi esposa, saludamos a toda la gente que se está conectando. Bendecimos a Tabita si está conectada ya. Un abrazo para ti, Tabita, te amamos mucho. Bendecimos a Patricio, bendecimos a Ani, bendecimos a nuestra hermosa Ani, a Felipe, a través de ti también, y a Techi. Un abrazo para ellos y para todos los demás que a lo largo de la transmisión se irán conectando y esperamos que reciban la instrucción de Abba en paz, en shalom, ¿no? En sinjá, en alegría, y cada quien reciba lo suyo, ¿no? En la medida que maduramos. El tema de hoy que vamos a tratar lleva por título Que calle en la congregación. Bueno, me imagino que ya te darás cuenta a quién me refiero solamente con el título, que calle en la congregación. Bueno, estamos frente a un mandamiento poco comprendido y a menudo tachado de machismo religioso,
de conceptos retrógrados, injustos y extremistas. Y me refiero a la mujer, si le está permitido enseñar la Torah como lo hacen los hombres. Bueno, en el cristianismo se da el ministerio femenino, donde la mujer es pastora, es apóstol, es profeta, es líder, es evangelista, es maestra y etcétera. Según la religión no existe impedimento, ¿no? De ser así, esto debe estar permitido y ordenado por Yahweh, pero igualmente genera incomodidad en sus propios círculos, pues supuestamente ¿dónde queda el sacerdote de la casa? ¿Y dónde queda el cabeza de familia, el que representa a la familia delante de Yahweh? ¿No? Y que es el hombre, de acuerdo a lo que la Torah dice. Así que vemos mujeres con muchas ganas de predicar, vemos mujeres con muchas ganas de enseñar, ganas de alguna forma de liderar, y también vemos mujeres que sienten que esto no es para ellas, ¿no? Y que su función es otra. Wow. Y se les fuerza a muchas, en el cristianismo sobre todo, a hacer algo que no son, que no sienten y que no creen siquiera, ¿vale? Entonces, deben comprender lo siguiente, que solo es ungido aquel que Yahshua elige, ¿vale? Y nadie más. Por lo tanto, si un hombre tiene llamado de Rojí, en este caso pastor, o tiene el llamado de Moré, maestro, y no la esposa, es porque ella no fue llamada para eso, sí el hombre, ¿no? Da lo mismo cualquier don, solamente es aplicable a quien se le otorga, quien es llamado, ¿no? Entonces el error es creer que el llamado de uno es el llamado para ambos, y eso jamás ha sido así en los mandamientos de la Torah, jamás. Entonces, ¿esta práctica es correcta o no según la Torah? Bueno, vamos a leer lo que dicen las Sagradas Escrituras y saldremos de esta interrogante. Este es un tema bastante álgido en algunos sectores. Otros sectores lo reciben, pero muy bien, tranquilamente, lo comprenden sin ningún problema. Pero hay otro sector, que es el contemporáneo, un poco basándonos en la sociedad actual, donde el feminismo está tomando un realce tan importante que ve todo esto como simplemente un machismo impuesto. Y además impuesto no solo por los hombres, sino por Yahweh. Wow. Entonces, sin duda que a este tipo de mentalidad, este mensaje le va a sonar un tanto injusto quizás, si es que aún mantienes esa mentalidad pagana, si es que aún mantienes esa mentalidad del mundo, pues recuerda que ya no somos del Olam, ya no somos del mundo, sino que somos de Yahweh a través de Yahshua, ¿vale? Entonces, comenzamos. Vamos a ver el texto clave del silencio femenino. Es lo que dice el apóstol Shaul, Pablo, el Shaliach, el apóstol más importante de la Brit Hadashah, de la Nueva Alianza, en el libro de Corintiyim, en este caso los Corintios. Allí se menciona acerca del comportamiento de las mujeres frente a la Torah, las Escrituras, y vamos a leerlo. Corintiyim Aleph, Primera de Corintios, capítulo 14, del verso 34 al 40, ¿vale? Dice: las mujeres guarden silencio en la Kehilot, en la congregación, porque no se les permite enseñar, sino que estén sujetas, como también lo dice la Torá. Si quieren aprender acerca de algo, que pregunten en casa a sus esposos, porque es impropio que la mujer enseñe en la Cajal. Cajal es comunidad. ¿Acaso salió de ustedes la palabra de Yahweh Elohe? ¿O se le entregó a ustedes solos? Si alguien cree ser profeta o espiritual, reconozca lo que les escribo. Es un mandamiento, dice Pablo. Pero si alguien ignora esto, ignórelo a él. Así que, hermanos míos, anhelen profetizar y no impidan hablar en otros idiomas. Pero hágase todo esto decentemente y con orden, ¿vale? Bueno, este es el texto que ha sido muy mal interpretado, muy manoseado, muy manipulado al respecto, y no se le ha extraído lo medular de su contexto, ¿vale? Bueno, todo el capítulo habla acerca del orden en la Kehilá de Yahshua, pero exhorta que todos deben estar sujetos los unos a los otros, ¿vale? En orden y decencia, no en desorden y en malos entendidos.
sobre todo si hay manifestación de dones espirituales, como el don de lenguas o el don de profecía. Y luego menciona particularmente a las mujeres, el apóstol Pablo, que no deben hacer ruido, que deben guardar silencio, porque no se le permite enseñar, que no es adecuado que las mujeres hablen en la reunión, que pregunten en sus casas a sus esposos, y dice esto, que es orden y mandamiento de Yahweh, y prosigue diciendo después que no se impide el hablar en lenguas y que no se impida tampoco profetizar, pero que todo se haga con decencia y con orden, ¿no? Hasta aquí se entiende que a la mujer se le prohíbe enseñar la Torah, pero ¿eso es todo lo que dice? ¿Está realmente prohibiéndosele a la mujer que calle totalmente al punto de no enseñar las escrituras? Bueno, vamos a analizar el contexto del silencio femenino. Vamos a tener que ampliar un poco la panorámica para poder comprender por qué el apóstol Shaul, Pablo, dice estas palabras. Hagamos una revisión del texto, pero considerando todo el contexto del capítulo 14 de Primera de Corintios. Quizás nos encontramos con algo puntual que quiso decir Pablo acerca de las mujeres. Antes que nada, les pido, por favor, que no hagan una analogía del orden de Yahweh previo, sino que enfóquense en lo que les voy a decir ahora, sin antes considerar lo que ocurría en la quejilá de Corintios, ¿vale? Pongan atención, punto 1. Esta quejilá particularmente era desordenada y carnal. Era una mezcla de razas y de clases sociales, y el porcentaje de yahudí o de judíos era muy poco. Así es que básicamente era una quejilot de gentiles convertidos a Yahshua, pero adolecían de los rudimentos religiosos y paganos griegos, lamentablemente. Aún estaban sufriendo y adolecían de lo que estaban dejando atrás, que era toda una mística religiosa griega politeísta y pagana, obscena incluso. 2. El caos y el desorden era notorio en esa congregación. Es obvio que si Pablo exhorta al orden y a la decencia, era porque había falta de autoridad y orden de los ancianos, de los diáconos o de los pastores, y había inmoralidad solapada aún, ¿vale? La mística idólatra griega era promiscua y obscena, y quizás aún persistía este sentir pagano en los hermanos de Corintios. Si Pablo exhorta al orden en cuanto a dones espirituales, era porque cualquiera podía tomar la iniciativa de los dones, fuera de lengua o fuera de profecía. Y por la orden dada a las mujeres, al parecer, a menudo ellas tomaban la dirección de las reuniones profetizando y hablando desordenadamente en lenguas. Y por eso se le ordena callar. Y si había interpretación, bueno, que preguntaran a sus esposos luego en casa qué estaban queriendo decir. Cuando dice que a la mujer le está prohibido enseñar, es obvio que era porque ellas interpretaban profecía, dicha supuestamente en lenguas, cosa que solo puede hacer alguien que tiene el don de interpretación de lenguas, y no estaban sujetas a sus esposos, es decir, no respetaban la autoridad familiar que significaba el esposo como sacerdote del hogar. Además, ciertas mujeres preguntaban públicamente, creando desorden y distracción, sin respetar autoridad y tampoco respetar a la congregación. Por eso se le estaba prohibiendo hablar de esa manera. Hacerlo era impropio o indecoroso. Básicamente era todo un gran desorden que se provocaba cada vez que había una reunión y manifestación de dones. No sé si esta imagen o esta gráfica que te manifiesto ahora te hace recordar alguna escena en tus tiempos, cuando estabas en el cristianismo, de reuniones donde había profecía y salía la profeta mayor, después la profeta menor, y quien el que menos hablaba era el pastor, pero la batuta la tomaban las mujeres, ¿te acuerdas? Bueno, ese es un desorden. Este es el desorden que manifiesta también y manifestó la iglesia de los Corintios. Punto 5. Al parecer el contexto de lo que exhorta Pablo en este pasaje es decirle a la mujer que guarde silencio cuando se interpreten lenguas y profecía, para que no caiga en falta delante de Yahweh desobedeciendo su palabra, de estar sujeta y en prudencia, y no necesariamente que se le prohíba hablar al punto de enseñar la Torah. ¿Se comprende? Vale. Hasta aquí hemos comprendido el trasfondo de lo que ocurría en la Cajal de Corintios
y es lo que la mayoría maneja como explicación, pero sin duda hay más que decir, ¿vale? Al parecer, hay una discrepancia en algunos textos. Si las mujeres pueden participar de los dones de profecía y de lenguas, y deben ellas discernir si es Yahweh hablando por su ruaj y así edificar la quejilá, si disciernen que es el ruaj e interpretan lenguas y profetizan, ¿no estarían pecando al enseñar e instruir como lo ordena Pablo? Os diré en este punto, aquí existen muy malas interpretaciones y malas definiciones, ¿no? Leamos los textos para hacer que parecen ser contradictorios, ¿vale? Corintillín Aleph 14:34 dice, las mujeres guarden silencio en la Quejilot, porque no se les permite enseñar, sino que estén sujetas, como también lo dice la Torah. En otras palabras, la orden aquí es, guarden silencio, ¿sí? Perfecto. Vamos a leer ahora Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 12. Dice, la mujer aprenda la Torah en silencio y con respeto, con toda sujeción, ordenada por Yahweh Elohe, porque no permito en la cajal que una mujer enseñe como Moré, ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio y aprenda. Bueno, a priori estas palabras suenan machistas, suenan extremistas, suenan casi como mujer cállate, tú eres esclava. Muchos se interpretan así, pero no es así. Aquí vemos la prohibición a las mujeres de enseñar como Moré y liderar a los hombres, como si ellas lo fueran, ¿no? Pues existe un orden de Yahweh. Pero dice Pablo en el verso siguiente, no permito, no permito. ¿Es él quien no lo permite? ¿O es Yahweh en su mandamiento? Y si es Yahweh, ¿dónde dice que es un mandamiento que la mujer no enseñe y aguarde siempre en silencio? Además, es nuevamente Pablo exhortando esta vez a la Quejilot de Efesios, ¿no? Que lideraba a Timoteo. Y esta Quejilot de Efesios estaba ubicada, igual que la iglesia de Corintios, cerca de Grecia o en las inmediaciones de Grecia. ¡Wow! Entonces deducimos también que estaba expuesta a la tendencia idólatra e inmoral de los corintios, pero se caracteriza la Quejilot de Efesios por su inmenso amor, y así lo demuestra en todo el capítulo del apóstol Pablo. Vamos a leer Tesalonicenses Aleph, primera de Tesalonicenses 5 del 19 al 22. Dice, no apaguen el ruaj, no menosprecien las profecías, más bien examínenlo todo y retengan lo bueno, apártense de toda apariencia del mal. Este verso dice que no se prohíba profetizar, y quienes profetizaban eran más mujeres que hombres. ¿Vale? Entonces, ellas sí podían enseñar. Recuerda, los tesalónicos eran la segunda ciudad más grande de Grecia. Y como dije, posiblemente vemos el estigma espiritual y social de esa nación todavía en la Quejilá. Pero ahí se le dice, no se prohíba profetizar. No apaguen el fuego del Ruach. No menosprecien las profecías. Examínenlo, retengan lo bueno. Apártense de toda apariencia del mal. Y se da el caso, como acabo de decir, que las que más profetizaban eran mujeres. Entonces, no menosprecien la profecía. No apaguen el Ruach. O sea, ¿sí pueden enseñar las mujeres al profetizar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a leer 1 de Juan 4:1. Dice, amados, no crean en todo ruaj de inspiración, sino prueben esos ruaj para saber si esas inspiraciones son de Yahweh Elohe o no. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo con estas falsas inspiraciones. Bueno, Juan dice, prueben los ruaj para ver si la profecía es falsa o es verdadera. Si eran mujeres las profetas, ellas debían discernir primeramente y luego los ancianos o los rojí. Entonces, podían ministrar. Sale la pregunta a reducir otra vez. Bueno, expliquemos esta discrepancia. Ante esta aparente contradicción, podemos decir que no existe, sino que es un asunto netamente de orden y de supremacía de Yahshua en la Quejilá. Es él quien da los dones. Dice la Torah que Yahshua es el que da los dones a través del Ruach de Yahweh. Y si le place dar un don a una mujer, será usada por el Ruach
soberanamente y será él quien la use, sea la ocasión. Igualmente debe estar sometida al orden de Yahweh en cuanto a su rol en la familia y con mayor razón en la quejilá. Y lo mismo los hombres, ¿vale? No existe un error. Básicamente lo que está estableciendo Yahweh aquí es un orden, que es lo que intenta decir el apóstol Pablo en todo el capítulo 14 de Primera de Corintios. Orden, ¿vale? Algunos ven lo mismo entre enseñar y profetizar, pero son dones distintos, diferentes. Quizás tengan acepciones similares acerca de instrucciones o directrices de qué hacer y no hacer o de prepararse frente a un hecho futuro, pero son funciones y roles muy distintos y no debemos confundirlos o mezclarlos, ¿vale? Aunque se puede dar una manifestación simultánea, es decir, me refiero a que en medio de la enseñanza, el Ruach puede entregar un mensaje profético. Entonces, hay que tener cuidado. Estas son las definiciones correctas de profecía y de enseñanza. Profecía es el don que anuncia, advierte y o proclama por inspiración un mensaje de Yahweh que ocurrirá en un tiempo futuro, cercano o distante, y dura lo que el mensaje dura, lo que la entrega profética dura, ¿vale? La misión del profeta entonces es compartir este mensaje a la cajal, ¿cierto? Ahora, la enseñanza o los morejim o maestros es el don que plantea una explicación doctrinal de las Sagradas Escrituras y que es lo que busca: crecimiento, madurez y conocimiento aprendido para vivir la Torah. La enseñanza tiene un ciclo, un tiempo definido de duración y su misión es educar en las Escrituras. Entonces, vemos que profecía y vemos que enseñanza son dones totalmente distintos. Por lo tanto, la mujer cuando profetiza no está enseñando. La mujer cuando profetiza está compartiendo un mensaje de Yahweh. Y si el mensaje trae alguna instrucción, será solo esa instrucción. ¿Y quién se hará cargo de explicar la instrucción? El more, el maestro. Y ahí se genera el orden que Yahweh estableció en la cajal, ¿vale? Bueno, la discrepancia es más una apreciación social y moral, más que escritural, pues la Torah no se equivoca. Ah, y para muchos se convierte esto en algo injusto para el género femenino. No crean que el hombre tiene libertad a sus anchas y puede hacer lo que él quiera. Es todo lo contrario. Al mundo se manda. Así es. El hombre es responsable no solo de sí mismo, es responsable de su esposa, de sus hijos, cuando aún dependen de ellos, me refiero cuando son niños adolescentes, y ya no son adultos maduros que viven su vida y pueden tomar sus propias decisiones. Pero mientras sean niños que dependen de los padres, el hombre es responsable de ellos. Debe proveer, debe instruirse en la Torah, debe enseñar a su esposa y a sus hijos, y si su esposa es profeta o profetiza en este caso, debe reconocerla y administrar ese don mediante la enseñanza constante de la Torah sobre ella. No puede dejarla sola, ¿vale? Pues aún eso se le demandará al varón. Así es. Por cuanto es sacerdote de la casa. Así es que estos esposos que dejan a sus mujeres a su libre decisión y liderar ellas sus hogares en vez de ellos, sepan que tienen que dar cuenta de su indiferencia, de su comodidad y de su abandono espiritual sobre sus esposas e hijos. Así es, sépanlo, varones. Esto de que el hombre es un animal de carga y que solo sirve para trabajar es la excusa más barata para no hacer nada más en casa y desligarse de todo lo que Yahweh demanda de todos los hombres que temen a su nombre o que dicen amarlo, ¿vale? Esta es una de las cosas que adolece la humanidad desde siempre, y es que el hombre se ocupa de trabajar y la mujer se ocupa de la casa, ¿vale? Estos son los dos roles que han mantenido a la sociedad de alguna u otra forma como está hasta hoy, ¿no? Siendo correcta la forma y la manera, o la expresión si se quiere, en la práctica no es así, porque desligar a la mujer solo a funciones domésticas sí es transformarla prácticamente en una esclava. Pero es distinto cuando el hombre es quien cubre
todas esas funciones y cómo la cubre, protegiendo, defendiendo, instruyendo, haciendo que Yahweh a través de él esté presente en el hogar. Si bien la mujer ora y clama, y Yahweh también la escucha, eso no lo podemos dudar, debemos referirnos al orden que él mismo estableció, pues ese es el conducto que Yahweh sigue. Así es como trata Yahweh a la familia, a través del hombre a la mujer y de la mujer a los hijos. Esa es la forma, ese es el orden que Yahweh estableció. Entonces muchos hombres se desligan de las funciones espirituales que tienen que saber contener sobre sí mismos para que puedan impartirla a sus hogares. Y en un alto porcentaje no es así. Hay muchos hombres, esposos, básicamente ignorantes totales de la Torah, ignorantes, de verdad, neófitos en la Torah, no tienen ni idea. Dicen, esas son cosas para mujeres. Las mujeres son las que van a orar y hacen oraciones y claman, ¿no? Nosotros somos de trabajar, nosotros proveemos, los machos somos los alfa. Y no, el alfa es la mujer. Se invirtieron los roles. ¿Por qué? Porque es ella la que está cuidando el hogar, es ella la que está procurando los fundamentos espirituales, tanto para ella misma como para sus hijos, y el hombre brilla por su ausencia. Ese es un error. Esa es una práctica anti-Mashiach de hacer disfuncional una familia delante de Yahweh. Muchos hombres no lo consideran así y descansan. Yo lo hago todo, me desvivo para que esta familia tenga de todo. Está bien, es tu deber, no te estás decidiendo, estás haciendo lo que tienes que hacer. Nadie te está sobreexigiendo. Ese es un asunto que todo varón que tiene familia debe hacerlo. Debe hacerlo, ¿vale? Entonces se genera este efecto, ¿no? En donde el hombre se desliga de estas funciones. Y no es así. Recuerda, a quien mucho les dado, mucho se le demandará. Entonces ponga mucho ojo. Básicamente, como les digo, la discrepancia es un tema de apreciación del orden de Yahweh, porque no existe esa discrepancia. De hecho, lo que más hay en términos escriturales es un error de interpretar profecía como si fuera enseñanza, y no es así. Por eso el apóstol insiste en que la mujer no enseñe. ¿Por qué? Porque se daba este caso de que la mujer, bueno, se provocaba el desorden de la profecía y de las lenguas, y además la mujer tomaba el liderazgo de dirigir la reunión al punto de enseñarle a los hombres, cosa que Yahweh no estableció como orden, su estructura, ¿vale? ¿Dónde está este mandamiento? Bueno, la pregunta es simple y es directa. Así como todo implica obedecer mandamientos, estos deben estar en alguna otra parte en la Torah, como registro de ordenanza, y no solo como algo tácito. Cuando digo algo tácito me estoy refiriendo a algo que no se dice pero que está implícito, ¿no? Si es tan importante, debe estar descrito de modo directo para que no exista confusión de si obedecer a Yahweh o obedecemos a Pablo. Pues Pablo dice que este es mandamiento de la Torah. Y es obvio que si nuestra obediencia es a Yahweh y es a Yahshua, en vez de hombres, ¿no? Aunque estos sean discípulos. Pero nos fiamos de ellos, ¿por qué? Porque Yahshua los ungió para transmitir su palabra sin error. Y lo mismo hacemos hoy con los siervos de Yahweh en el tiempo cerca del fin. Ustedes confían de que la enseñanza que entrego proviene de Yahweh. Obvio, si no, no estarían escuchando. Hay testimonio del Ruach, pues lo que digo se ciñe a la Torah que ustedes mismos están leyendo, ¿vale? Es obvio que no podemos despreciar a Pablo por ser mortal, porque todo lo que él enseña está regido por la Torah. Nada de lo que enseña Pablo proviene de su pensamiento personal y particular. Habiendo sido escogido sobrenaturalmente y siendo hombre de visiones y de experiencias asombrosas, sabe temer a Yahweh y no enseñará nada que no esté en la Torah, ¿vale? Leamos estos versículos en el Tanaj acerca de la mujer. Vamos a leer Proverbios 31:30. La gracia es engañosa, la belleza es ilusoria. Es por su respeto a Yahweh que debe alabarse una mujer, ¿vale? Bueno, Salomón dice que la mujer admirada teme a Yahweh, es decir, obedece sus mandamientos. El temor a Yahweh no es tenerle miedo porque es más grande que nosotros. El temor que manifiesta aquí es que obedecemos sus mandamientos por amor, y eso es una clara señal de temor, de respeto reverente a Yahweh. Proverbios 19:14 dice: la piedad y las riquezas las dejan en herencia a los padres, pero una esposa eficiente viene de Yahweh. Wow.
Bueno, la palabra eficiente, de acuerdo al contexto de la mujer sabia, implica ser inteligente, prudente, discreta, sensata, cautelosa, con tacto, justa, seria y equilibrada. Cualidades sobresalientes, sin duda, ¿no es así? Son cualidades de Yahweh en toda mujer perfecta que ama, vive y cumple su voluntad. Sorprendente, ¿no? Proverbios 14:1 dice: La más sabia de las mujeres edifica su bayit, su casa, pero la vanidosa o la necia la derrumba con sus propias manos. Bueno, este texto alude a la mujer sabia que con sabiduría, redundamos un poco, sabe mantener unido y firme su hogar, es decir, la constitución del hogar como hijos bien instruidos, una esposa que es columna del hogar y que sabe ser también lo mismo con su esposo, ¿vale? Sabe mantener unida y firme la familia. Pero la necia simplemente la destruye en su desobediencia y en su mal proceder, cuando se desliga totalmente de sus funciones y de sus roles y ese hogar simplemente anda a patas arriba, como decimos acá en Chile, ¿vale? Proverbios 31:26 dice: Su boca está llena de sabiduría, su lengua de enseñanza bondadosa. Este texto expresa el sentir del apóstol Pablo. Aquí sin duda vemos ahí la imagen de Pablo. La mujer temerosa y amante de Yahweh, de su boca solo sale sabiduría. ¿Qué sabiduría? Bueno, sabiduría de Yahweh. En su corazón conoce su lugar, sabe cuál es su propósito en el reino de Yahweh, y es ser ayuda idónea y pilar para el hombre. Así su casa permanece y no se destruye. Pero la desobediente, rebelde y altiva hace caer toda su casa por su pecado, simple. Bueno, solo he citado proverbios, pero la mayoría de los textos acerca de la mujer aluden a la cualidad más valiosa que Yahweh espera de todas ellas, y es sabiduría en todas las cosas, y es mantener a raya la boca. Wow. Es la debilidad más dominante en el género femenino. Por la boca pecó Java o Eva, y por la boca cae a menudo la mujer. Sin duda que hay hombres que pecan más que las mujeres. Encontramos hombres que son alcahuetes peores que las mujeres. ¡Wow! Terrible. Pero en ellas es más recurrente esta debilidad, pues se torna una debilidad. Hay mujeres que no pueden frenar su boca, sobre todo si guardan una confidencia o un secreto. No lo pueden guardar. ¡Pah! No se dan ni cuenta y ya están contando todo. No son todas así, pero el gran porcentaje adolece de esto. ¿Por qué decimos que Pablo exhorta en base a la Torah? Porque en su lección alude al Tanaj, y cuando alude al Tanaj se va a Bereshit, cuando Yahweh creó al hombre y a la mujer, estableciendo un orden en la pareja, ¿vale? Primera de Corintios 11, 8, 9 dice: La mujer procede del varón y no el varón de la mujer. Aquí existe un orden que Yahweh exige respetar y Pablo lo obedece. La mujer procede del varón y no el varón de la mujer. Está diciendo, la mujer salió del hombre y no a la inversa. En Génesis 2:23 dice: Adán dijo que la mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne. De él fue tomada y será llamada Isha. Isha significa mujer y también tiene la acepción de significar esposa. Es importante esta declaración, pues vemos a Adán tomando la autoridad sobre la mujer, poniendo nombre a su género, mira lo importante, y luego profetizando el destino del hombre y de sus mujeres, que será casarse y separarse de sus propios padres para formar una familia teniendo hijos al unirse íntimamente, que es lo que ellos tuvieron que hacer luego que pecaron ante Yahweh. Según el verso 24 dice: Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y llegarán a ser una sola carne. Eso lo dijo Adán, después que vio a Eva o a Java. ¿Te das cuenta? Entonces él dijo: Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada Isha. Otras versiones dice y será llamada varona, ¿vale? Entonces, y el hombre tomará a su mujer y se irá lejos de sus padres y serán una sola carne. En otras palabras, se unirán y tendrán hijos y vivirán aparte. Es una profecía incluso que sale de los labios del propio Adán.
hacia el futuro, cosa que es tal y cual como se dijo en ese tiempo. Primera de Timoteo 2, 11, 12 dice Pablo, no permito a la mujer enseñar, no permito enseñar, dominar al hombre, porque primero fue el hombre y luego la mujer. Establece el orden creacional y la responsabilidad de cada uno y añade por quién vino la transgresión. Incluso dice, por quién vino el pecado. El texto en Timoteo, 1 Timoteo 2, 11, 12, por ella vino la transgresión. Pero ella no es primero, primero es el hombre, después viene ella y por ella vino la transgresión. ¿Te das cuenta? Entonces está estableciendo el orden. Por eso cuando cita en 1 Corintios 14 de que la mujer guarde silencio y esté tranquila y en silencio, está aludiendo al Tanaj justamente cómo es que Yahweh establece un orden creacional y luego un orden familiar. Primero fue Adán, después Eva, después son sus hijos. Recibe la Torah del hombre, la exhorta a su esposa y la esposa la exhorta a sus hijos. Ese mismo orden es el que está en Corintios y es el que está en las demás epístolas, como es Primera de Timoteo. ¿Te das cuenta? Seguimos el tema del orden. Finalmente, este mandamiento, pongan atención, en todo el Tanaj, donde vemos a la mujer siendo columna, soporte, socorro y aliento para su esposo, aunque muchos creen que las mujeres del pasado que conocieron a Yahweh sufrieron del machismo, sin duda que así fue, el machismo de la época por causa de sus esposos, piensan que fue así, pero es un error. Toda mujer creyente en Yahweh amó a Yahweh y se sometió a Yahweh en amor, fe y obediencia total. No así las incrédulas y paganas que sufrieron el abuso masculino, igualmente pagano e incrédulo, ¿vale? Entonces, pensar que las mujeres de la Tanaj o del Antiguo Testamento sufrieron del machismo de sus esposos es un error. No puedes pensar así. Porque si ellas fueron amantes de Yahweh, lo amaron y lo obedecieron con todo su corazón, se sometieron al orden que Yahweh había establecido. No así los paganos e incrédulos. Ellas sufrieron y aún sufren el abuso masculino por el pecado que mora en ellos, ¿vale? Hay un tema bien particular y es lo que ocurrió en el año 2015. Aproximadamente se hizo un catastro de cuántas mujeres aparecen en las escrituras y el porcentaje de sus palabras. Y el resultado arrojó lo siguiente. La historia da cuenta al menos de unas 12 mujeres destacadas, la conversación de al menos unas 93 mujeres en toda la Torah y la mención de unas 49 mujeres en dichas conversaciones. Básicamente tomaron la palabra y dialogaron o conversaron todas estas mujeres un 1% de toda la escritura. Un 1%, es decir, casi no hablan en relación a todo el espectro de las escrituras. Entre ellas destacan Miriam, la madre de Yahshua, destacan Miriam de Magdala y Sara, la esposa de Abraham, con discursos importantes. Y la más conocida de todas, que fue Eva o Java, la primera mujer, registra no menos de 74 palabras en todo su tiempo de vida. O sea, Eva habló como 74 palabras. Obviamente, lo que registra la Torah es lo importante que ellas dijeron o lo importante de su existencia en relación tanto a la obediencia o a la desobediencia a Yahweh. Obviamente, no registra su vida diaria completa, total, donde me imagino Eva teniendo peleas con Adán, discutiendo con sus hijos cuando eran adolescentes, y todo lo que hace una mujer. Pero ¿por qué aparecen 74 palabras? Porque es lo que registró Moshe de todo lo que el Malaj le reveló, y que era lo importante que se debía saber. Entonces mucha gente cuando ve este registro dice, ¡oh, qué injusto! Momento. Lo que está haciendo esta persona es registrar lo que la Torah registra, pero el trasfondo de la vida de cada persona no está registrado. Entonces, si eso se hiciera, no habría libros para escribir todo lo que habló Miriam, la madre de Yahshua. No habría libros de todos los testimonios que dio Miriam de Magdala o María Magdalena. No existirían libros de todo lo que dijo Sara, la esposa de Abraham. Pero sí testifica estos porcentajes, que al parecer dan a entender que la mujer de verdad habló poco en relación a Yahweh, sino que la mayor función de exhortar a Yahweh era de los hombres, básicamente.
Bueno, esto revela la participación de la mujer en las escrituras, que más que protagonistas en la instrucción como los hombres, ellas aparecen en el contexto de la Torá como grandes soportes, fuerza y socorro de sus esposos, wow, como sabias consejeras y mentoras de sus hijos e hijas, ¿vale? Esto, insisto, a muchas mujeres les parece injusto y esclavista y no es así. Es lo que todas las mujeres en la actualidad ejercen cuando están casadas y aún solteras. Lo hacen con sus padres o con sus hermanos, lo reconozcan o no. Todas, sin excepción, por muy independientes y emprendedoras que sean, todas o la gran mayoría cumplen esta gran función. Así es, en sus hogares, en todos los hogares. No existe mujer que no sea soporte, columna, consejo, fortaleza, ánimo para su esposo y para sus hijos. No existe mujer que no sea así. A no ser que sean mujeres totalmente irresponsables, que sean necias y que dejen tirados a sus hijos y a sus hogares a su suerte funesta, ¿vale? Pero toda mujer lo tiene casi por, ¿cómo se dice esto? Está inherente en ellas. Está en ellas ser así, porque Yahweh creó así al género femenino. El gran dolor y el gran lamento es que muchas lo son sin reconocer a Yahweh y a Yahshua, que sería el ideal, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Acerca de las mujeres. Analicemos el orden de Yahweh que Pablo exhorta. Hasta ahora ya vamos entendiendo un poco la mente de Pablo al prohibirle a la mujer hablar o enseñar, ¿vale? Como dijimos, este orden se da en Bereshit 2.23. Allí Adán, recuerden que dice, es hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque de él fue tomada, y en Timoteo también es el fundamento por el cual el apóstol Pablo exhorta a las mujeres a someterse a sus esposos, ¿vale? Vamos a leer nuevamente, quizás vamos a redundar en estos versículos, ¿no? Génesis 2.23. Adán dice, la mujer es hueso de mis huesos y carne de mi carne, de él fue tomada y será llamada Isha, ¿no? Adán reconoce el origen de su mujer, de sus huesos, y su origen delimitará la autoridad frente a ella. ¿Se dieron cuenta de eso? Al reconocer Adán que la mujer sale de él, él entiende que tiene autoridad sobre ella. Y es más, es lo que Yahweh le dijo, y tu deseo será de tu esposo, y él te dominará, y él estará sobre ti, ¿vale? Corintillina vez, 1 Corintios 11, 7, 9 dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él es la imagen y la gloria de Yahweh, pero la mujer es la gloria del hombre. Wow. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, fue sacada de su costilla, recuerden. Además, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Pablo reconoce que la creación primera del Padre es el género humano masculino. Yahweh creó a un hombre y es su gloria. La gloria de Abba Yahweh es el hombre. Y la alabanza y la gloria del hombre, y su alabanza es la mujer, que lo sucede de su propio cuerpo. ¿Se entiende, no? 1 Timoteo 2.13 dice, pues el orden lo estableció Yahweh, ya que Adán fue formado primero después de Java. Además, Adán no fue engañado, sino que fue la mujer, y al ser engañada, incurrió en transgresión. Pablo en su carta a Timoteo exhorta que fue Yahweh quien estableció este orden. Yahweh lo estableció. Primero el hombre y luego la mujer. Y en ese orden, y es ese orden el que respeta y debe respetar todo creyente, ¿no? Debemos respetar todo lo que Yahweh ordenó y estableció como mandamiento y como decreto perpetuo. Y en este caso que primero es el hombre y después la mujer, ¿vale? Este orden indica que Yahweh en su diseño tiene disposición, colocación o regla de hacer las cosas. Yahweh jamás actúa en desorden, por emociones o por sentimientos viscerales e intensos, menos irracionales. Él actúa bajo un orden permanente, preciso y perfecto, y su creación no está lejos de este principio, ¿vale? Una vez creado al hombre y por consiguiente a la humanidad a través de él, deposita en los hombres su Torah e instrucción que está repleta de su orden, de su disposición
y de su esencia precisa y perfecta, y espera que ese orden se perpetúe en toda su creación. Yahweh es orden. Escuchen, Yahweh es orden. Recuerdo que hace un tiempo atrás andaba toda esta onda del coaching, ¿no? En el mundo cristiano. Y se hablaba ahí de los genios. Y por ahí salió un estudio a modo de prédica, ¿no? Utilizando los genios del siglo que han existido. Y todos tenían algo de locos. Y todos eran desordenados. Todos tenían una disfunción. Y que esa disfunción en absoluto era importante en relación a su genialidad. Que lo importante era ser genio. Entonces no te preocupes si eres desordenado en algún área. Lo importante es que eso evidencia que potencialmente tú eres un genio. Entonces todos aquellos que tenían una habilidad, es decir, eran buenos en matemáticas, en diseños, eran muy buenos para hacer una cosa, pero eran pésimos en otra, en este caso en sus hogares estaban patas arriba, eran desorden, pero eran genios, era gente bendecida. Y de acuerdo a la Torah, eso es un craso error, es imposible. Eso es gente disfuncional, que es distinto. No significa gente especial, no significa gente que vale oro. No, tienen una habilidad que es muy distinto. Porque tenemos un Abba que es ordenado, preciso y perfecto. No crea nada en desorden, todo está regido bajo un orden. Por lo tanto, su creación debe vivir ese orden. ¿Y cómo Yahweh establece ese orden? Instaurando en todo ser humano que cree en él su Torah. Y en su Torah, ¿qué hay? Mandamientos que hay que obedecer para hacer que el hombre entre en ese orden y deje de estar perdido en caos, en sus delitos y en sus pecados. Cuando crea todas las cosas, todo tuvo un comienzo y fue siguiendo un orden, y en ese orden perfecto creó al ser humano, sin que le faltase nada para que él pudiera existir. Recuerda, son 7 días, son 6 días de creación. Primer día, noche y día. Segundo día, cielo y mar. Tercer día, tierra y vegetación. Cuarto día, estrellas, sol y luna. Quinto día, mar, criaturas, aves, peces. Sexto día, animales y su creación máxima, el hombre. ¿Y qué hace el séptimo día? Descansa, Shabbat. Bueno, el ejemplo de la creación es muy revelador, pues todas las cosas creadas tienen una estructura, un orden en sí misma. Cada una sigue un orden creacional. Si todas las cosas obedecen a un orden y están constituidas en base a un orden, nosotros también, ¿vale? Todo ser humano está constituido en un orden. Nuestro cuerpo obedece a una estructura ordenada, perfecta en todo sentido, y aún nuestro corazón debe estar en ese orden. Lo único que nos aleja de ese orden es el pecado, la rebeldía, el orgullo, provocando ausencia de Yahweh. Si el Abba no está, el ser humano está perdido, en caos, en desorden, en sus delitos, como te dije, y en sus pecados. Wow. Bueno, este orden es espiritual y por ende conductual existencial. ¿Se entiende, no? Vivimos así bajo su orden y ese fundamento de Yahweh debe ser evidente en el mundo, en la familia y aún en la Kehilá. Solo la obediencia a la Torah en todos sus preceptos permiten este maravilloso orden, y este orden es por fe, por amor y obediencia sincera al Padre por medio de Yahshua HaMashiach a todos sus mandamientos. ¡Qué maravilloso! Pongan atención a esto, que no es menor. Una de las muestras de autoridad más relevantes en el pueblo de Yahweh y aún en el mundo pagano, por cierto, es la de ser maestros. ¿Por qué? Quien enseña está por encima del que aprende. Por lo tanto, si una mujer enseña, se constituye maestra por sobre su esposo. ¿Quién se vería como un aprendiz, como un estudiante? Y eso sería vergonzoso, pues la mujer fue creada después del varón, y a quien se le dio la responsabilidad de instruir el hogar es al varón. Recuerden, no es machismo. Esto lo impone Yahweh y no por un asunto de testosteronas, porque Yahweh no es hombre, Yahweh es Ruach, es espíritu, ¿vale? Es por orden y evitar desorden y confusión de roles, tanto en la familia
como en la Kehilá, en la congregación, ¿vale? Si Yahweh establece como autoridad en el hogar al varón, la mujer no puede transgredir ese mandamiento. No. Aunque sea docta, aunque sea totalmente capaz, esto obedece al orden que Yahweh nuestro Padre estableció desde siempre, que exige del hombre y de la mujer obediencia y humildad para cumplir con su voluntad. ¿Vale? Ese es el punto. De hecho, Pablo dice en otros pasajes que si una mujer conversa se casa con un inconverso, dice, no lo abandone. No lo abandone. Porque ese hombre se santifica en la mujer creyente. ¿Qué quiere decir esto? Dice el texto, más adelante, que la mujer debe ganarse a su esposo incrédulo a través de su testimonio. Ni siquiera le está diciendo, la mujer le tiene que enseñar al esposo, porque estaría transgrediendo un mandamiento. Le está diciendo, muéstrale con tu forma de vida que crees en Yahweh, y se encargará el Ruach de Yahweh de tratar con este, y su corazón será ganado para la gloria de Yahweh. Hasta en ese punto, Yahweh le dice a la mujer, no le enseñes, enséñale, pero con tu testimonio, con tu forma de vida, ¿vale? Bueno, seguimos otro punto para ir aclarando esta idea. La igualdad de hombres y mujeres en función al llamado de Yahweh. Bueno, hay varios textos que aluden al empoderamiento de Yahweh usando su Ruach para ungir a sus hijos e hijas, y son usados interpretando que tanto hombres como mujeres pueden ser usados en el llamado al servicio de la obra de Yahshua en su Kehilá, ¿vale? Que Yahshua ahora nos hizo a todos iguales y ya no existe ninguna diferencia entre nadie, ¿sí? El error no es si Yahweh puede o no puede hacerlo. El error es malinterpretar el texto en cuestión. Entiendan que todos los textos que indican que Yahweh derramará y llenará con su ruaj a su pueblo, que dará visiones, que dará sueños, lenguas, profecía y demás dones espirituales, es para toda la Kehilá, tanto para hombres como para mujeres y aún niños, ¿vale? Y está en la voluntad de nuestro Adón Yahshua empoderar y ungir a quien él desee. Eso está claro. Pero el hombre jamás descuidará su rol y el orden de Yahweh, y lo mismo hace la mujer. Jamás olvidará su rol y el orden que Yahweh le ordenó vivir y obedecer. Así sea mujer, emprendedora, empresaria, estudiante, profesional, lo que sea, y donde tenga injerencia incluso, jamás descuidará el orden de Yahweh, y lo mismo debe hacer el hombre, teniendo todo el peso representativo de la familia. No es un asunto simple o fácil para ninguno de los dos. El peso de Yahweh en ambos géneros es el mismo. Tiene este peso porque venimos de un mundo caído, recuerdan. Entonces, donde la responsabilidad prácticamente era nula. Y ahora que conocemos la verdad, se vuelve una gran responsabilidad que muchos ven como una gran carga. Estoy seguro que muchos hombres dicen, oh, pero ¿cómo? Oh, tengo este manso peso. O sea, estoy luchando con el trabajo y ahora más encima tengo que enseñar el Torah. A menudo cuando se piensa así es gente que aún no ha sido transformada completamente, porque un corazón transformado siempre está dispuesto. Es una mente renovada que está recibiendo todo lo que Yahweh le dice a través de Yahshua mediante la Torah y recibe de modo humilde la instrucción y simplemente la acata. Y la gracia de Yahshua controla todo lo que este hombre no puede controlar y todo fluye en favor de una familia bien constituida. ¡Wow! Grande es Yahweh. Bueno, pero esto no es una carga mala, es una carga bendita, mis hermanos. Recuerden, los mandamientos no son gravosos, en absoluto. Nosotros los volvemos gravosos por la desobediencia que a veces nos domina. Pero todo esto es una gran bendición para nuestra vida. Todos los mandamientos de Yahweh son una gran bendición para nuestra vida. Si no lo ves así, bueno, hay algo anda mal con tu fe. Vamos a citar un texto en particular y leeremos lo que realmente dice y saldremos del error que por tanto tiempo hemos creído. Galatayim, Galatas 3:26 dice, así que todos ustedes son hijos de Yahweh Elohim por medio de la fe en Yahshua HaMashiach. Porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido del Mashiach.
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay varón ni mujer, siempre y cuando todos ustedes sean uno en el Mashiach, Yahshua. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. Este texto siempre me lo leyeron diciendo que ya somos todos iguales. No hay ninguna diferencia. Por eso todos son capaces y pueden. Bueno, este texto, pongan atención, exhorta que Yahweh salva a todos, tanto hombres como mujeres. No existe en todo el contexto del capítulo 3 énfasis de que esta igualdad se refiere al llamado al servicio de enseñanza de la mujer hacia los hombres. El texto está dedicado básicamente a la salvación de todo ser humano por nuestro amado Adón Yahshua, ¿vale? El texto no está justificando que la mujer enseñe a los hombres en la congregación. Como dije, se refiere netamente a la salvación para todo el género humano. A eso se refiere que ya no hay diferencia entre salvar solo a los hombres, solo a las mujeres. No, es para todos, para todo aquel que cree. Entonces es la salvación entre el pueblo de Yahweh y también entre el mundo gentil, que pasa a ser injertado en el olivo por la obra redentora gloriosa de nuestro Adón Yahshua. No está diciendo que las mujeres son iguales a los hombres en enseñar y en hacer todas estas cosas que se hacen en la Kehilot, en la congregación. No, en absoluto. Es netamente de salvación. Ese es el énfasis, la salvación para todos, ¿vale? Hay otro texto que es Tito 2, del 3 al 5. Enseña, dice Pablo a Tito, ¿no? Enseña a las mujeres mayores de edad, de igual forma, que ellas sean en su comportamiento como favorece a la partición establecida, no acusadoras falsas, no siervas del mucho vino, maestras de buenas obras, que ellas puedan enseñar a las mujeres jóvenes casadas a ser modestas, a amar a sus esposos y a sus hijos, para ser sensatas, puras, buenas, amas de casa, obedientes a sus propios esposos, que la palabra de Eloheinu Yahweh no sea reprochada por nadie. A menudo interpretan este texto como machista y exagerado, y que debió ser algo puntual y solo para ese tiempo. Esa es la más recurrente explicación de esto, porque es como estar hablando, es como anacrónico, es como que fuera un texto machista de la escritura y que no tiene ninguna injerencia en el tiempo actual, ¿vale? Y no es así, en absoluto. Este texto revela la función de la mujer, tanto en su familia como en la Kehilá. La mujer anciana es una potencial maestra de las mujeres jóvenes, que por experiencia delante de Yahweh saben instruir a sus jóvenes, a los hijos y a los matrimonios. Y es así como debe ser. Es así como se da. Y se da de modo natural, que la mujer anciana, mientras todavía está totalmente capaz en sus habilidades, ¿no? En sus sentidos, puede enseñar a través de su experiencia de vida a las jóvenes. Pasa así, imagínate, cuánto más en el mundo de Yahweh, en el pueblo de Yahweh, mujeres llenas de experiencias de la Torá, de su vivencia diaria, de su relación con Yahweh, para instruir a las jóvenes. Es así como debe ser, lo hace la suegra con la nuera. En la actualidad, bueno, muchos dicen que hay más pleitos, que hay más conflicto que amor. Bueno, pasará en el Olam, en el mundo. Pero en el pueblo de Yahweh hay instrucción. La suegra enseña a la nuera, ¿vale? La abuela enseña a los nietos. No, las abuelas son las que, ¿cómo se dicen? Las abuelitas malcrían a los nietos. Ese es un dicho popular. Aunque la abuelita no es que malcría al hijo, simplemente lo mima, que es distinto. No creo que lo malcríen, porque la palabra malcriar es una palabra totalmente negativa. Es crear algo malo en un niño. Malcriar es criar de un modo negativo. No es así. Ese es un concepto, creo que mal expresado, porque las abuelas lo que hacen básicamente es mimar a los hijitos. Y con mimos que a menudo la mamá no hace porque considera que no es bueno para ellos. Y llevarle golosinas y cosas así, ¿vale? Básicamente ese es el punto. Pero a menudo estos textos se malinterpretan
y no son lo que todos creen que es. Primero, no es machismo y segundo, no es igualdad en relación a que podemos. No es que el hombre pueda, pongan atención, es a quien Yahshua elige para entregar un don. Procuren los dones mejores. Cuando dice procuren los dones mejores, no está diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo pídanle a Yahweh que le dé este don. Dice que el Ruach de Yahweh reparte con liberalidad. Así es que si Yahshua quiere entregar un don, será esa persona en particular. Y obviamente los dones mejores, ¿cuáles son? El don de enseñanza, el don de profecía. Y si hay don de profecía y hay lenguas, debe haber interpretación. Y todo decentemente y en orden. ¿Vale? Ese es el punto. Tanto tiempo me enseñaron, ora para que te dé este don, ora para... Bueno, puede ser que... Y estás capacitado y tienes el temple para poder recibir un don y lo vas a recibir. Pero no necesariamente es así, porque quien reparte los dones es Yahshua. Dice que Él constituyó los dones, Yahshua. Así lo dice la Torah, Yahshua, a través del Ruach de Yahweh, ¿vale? No es uno al cual voy a elegir, ¿eh? Este don me gustaría tener. No es eso, eso es una arrogancia y altanería terrible. Es Él quien empodera, no nosotros, eligiendo qué don quiero tener. Es imposible. Por eso muchas mujeres se sentían mal, decían, yo no soy pastora. Eso no existe. ¿No existe el ministerio de la pastora? No, no existe. Nunca existió. Nunca ha existido. ¿Pero por qué? Porque hay una cuestión religiosa que todavía está arraigada. El cristianismo te lo impone. El cristianismo lo impone. Es decir, el esposo tiene ese llamado, la esposa también. No es así. Por eso muchas esposas frustradas en las reuniones, ahí amurradas, sentadas, no sé qué estoy haciendo aquí. Yo no soy aquí, ni enseño. Nada, yo soy dueña de casa. Yo quiero estar sentada ahí en la banca cantando, qué sé yo, y me tienen aquí. Primera fila, soportando la mirada de todos, sin ser lo que nadie le ordenó ser. Son imposiciones humanas. No existe la pastora. Eso me suena. Entonces la pastora Sarita no es pastora. No, nunca ha sido pastora. No. ¿Y por qué le decimos? Porque es una cuestión que impuso el cristianismo. Es un invento del cristianismo. Eso es un invento del cristianismo, ¿vale? Porque el llamado es de Yahweh. Y nunca me gustó que me llamaran Yahweh. pastora. De hecho, a mi esposa nunca le gustó esto, jamás. Y siempre me dijo, yo no soy esto, no lo siento, no lo tengo, no, ni siquiera Yahweh me ha dicho algo así. De hecho, se me obligaba a enseñar. Claro, se le obligaba a enseñar, incluso recuerdo, no, tienes que enseñar y enséñalo, pero si yo no tengo Dios para el piano, no, pero es que esto no es de ti, esto es del Espíritu. Y se inventaba otra mística, entonces uno, bueno, ya, obviamente salían cosas lindas y todo el tema, pero no era la voluntad de Yahweh. Y no es en la actualidad. Y todas esas, para que tú veas cómo se ha transgredido el orden de Yahweh. Pero sigamos terminando para que armemos bien la idea y entiendas lo que quizás adelantamos de esto que acabo de decir. Conceptos que debemos saber manejar. Pongan atención. La ayuda idónea, de acuerdo al hebreo, tiene un significado profundo y quiere decir que está creada para completar. Es decir, la mujer es la medida necesaria para la perfecta unidad y su fuerza es ser, eser. ¿Qué significa la palabra eser? ¿Has escuchado Ebenezer? ¿La palabra Ebenezer qué significa? Hasta aquí nos ha ayudado Yahweh. Bueno, la palabra eser significa ayuda, socorro. Eso es la Isha, eso es la mujer idónea, la varona. Eso es lo que la Isha cumple en el hombre y aún en toda la familia. Ambos, tanto el Ish como la Isha, el esposo y la esposa, son una unidad que juntos se vuelve completa y perfecta bajo el pacto del matrimonio delante de Yahweh. Y la soltera que es Ish, Isha, que es mujer, es complemento perfecto con Yahshua, con la Kehilá. Mientras no esté casada, su soporte espiritual es la Kehilá, directamente. Y ahí entran obviamente los morejim, y las mujeres que enseñan mujeres. ¿Te das cuenta? Ahí está el soporte para las solteras. Las mujeres que enseñan mujeres.
Obviamente, si la mujer que es maestra de mujeres no tiene la respuesta, debe acudir a un more mayor para que sea instruida y pueda tener la respuesta que ésta necesita. Es el orden que se debe seguir, ¿vale? Conceptos que debemos comprender. Yahweh funciona en justicia perfecta y esta justicia se vive dentro de la Kehilá y también en la familia. Mientras que en la Kehilá fluyen los dones y cada uno en su función sin desmedro de ningún otro, sino que siendo complemento de los otros, de manera que la voluntad de Yahweh se torne perfecta en la unidad en Ruach. Así funcionan todos los dones. Esto mismo debe ocurrir en la familia. El hombre y la mujer fluyen en unidad siendo perfectos juntos, cumpliendo cada uno su función y sometiéndose al orden de Yahweh. Nadie es más, nadie es menos, sino que ambos son importantes y sobre ellos prima por sobre todo la voluntad de Yahweh, ¿vale? Donde no existe ninguna diferencia entre uno y otro, sino que son uno en la presencia de Yahweh sometidos a su orden. Eso lo debes comprender. El error de muchos y de muchas es creer que este orden que exhorta Pablo es ubicar a unos en superioridad y a otros en inferioridad. Eso es un error. Eso es un craso error de apreciación y de interpretación y de una pésima visión de nuestro amado Padre Yahweh. Decimos que Yahweh es amor, pero al establecer un orden entre el hombre y la mujer, muchas dicen es machista, ¿vale? ¿Qué piensan? Los que piensan así simplemente ignoran las escrituras, no conocen al Padre. Él lo único que ha establecido es un orden, nada más. Un maestro o un pastor ejerce la disciplina y el orden de Yahweh mediante la justicia, ¿no? Mediante su justicia. En las escrituras, el orden de Yahweh está basado en normas y preceptos, y cada moré o cada rojí debe reconocer, honrar los dones que hay en la Kehilá, sean dones en hombres o sean dones en mujeres, de acuerdo a la justicia de Yahweh, en equidad y comprensión, y sobre todo respeto, ¿no?, a quien tiene el don. De este modo toda la Cajal fluye en la manifestación y orden del Padre en relación a los dones espirituales. Pongan atención. El orden es una exigencia de Yahweh, ¿vale? Y no solo en su Cajal. Aún el mundo que está perdido en sus delitos y pecados debe vivir bajo un orden. Por eso existen los gobiernos, los reyes y los presidentes, y los asesores. Y la Cajal también debe estar sometida a este orden. Así es. El apóstol Pablo dice, sométase todo creyente a la autoridad. Siempre y cuando no existan leyes y normas anti-Mashiach, ahí no nos sometemos en absoluto, porque son contrarias a la Torah. Por eso Pablo dice que toda autoridad por Yahweh es impuesta. Si Yahweh no permitiera que existiesen gobiernos y reyes y todo esto, el mundo estaría una debacle y ya el fin del mundo habría ocurrido hace muchos años atrás, te lo aseguro, te lo aseguro. Es Él quien permite este orden, entre comillas, en el Olam. El orden de Yahweh fue establecido en el origen, como te digo, desde Génesis hasta el día de hoy en su Cajal, ¿vale? Cada mandamiento nos prepara para el reino, debes saberlo. Toda vez que Yahweh exige el cumplimiento de un mandamiento, es la preparación de nuestras vidas para el reino de Yahweh, para la eternidad. Entonces es vital vivir en orden y en disciplina. En el orden de Yahweh, cada uno tiene un don y nadie debe envidiar o codiciar el don de otro, ¿vale? Eso es pecado y desorden. Recuerden, el profeta anuncia y advierte lo venidero, lo cercano o lo lejano, y el moré enseña y explica la Torah para edificar en el reino. Aunque la profecía tenga ciertas acepciones, su función es definida y directa. Anuncia, advierte y proclama, ¿no?, lo que vendrá en un futuro. Entonces, la mujer, obedeciendo el orden de Yahweh, es potencialmente maestra de otras mujeres. Enseña en su hogar, enseña en sus hijos, y no es menor o simple, es una gran labor, ¿vale? Y que solo puede cumplir una mujer, sin duda. Bueno, en la actualidad se da el caso de que hay hombres que han tenido que criar a sus propios hijos y han sido padre y madre, y lo mismo mujeres
que han tenido que criar a sus hijos y han sido esposos que proveen y además madres que instruyen. Se dan los dos polos indistintamente, pero son por decisiones que se han tomado. O sea, si tú empiezas a investigar te vas a dar cuenta de que por qué está viviendo así. Porque se unió una persona y esta persona no fue la correcta. Y se volvieron en hogares disfuncionales y finalmente se separaron. Entonces te das cuenta que en ambos casos, tanto hombres como mujeres que han planteado sus vidas haciendo las dos cosas o cumpliendo los dos roles, están todos basados en malas y pésimas decisiones. Y siempre ha sido pecado, siempre. Entonces, obviamente, elogiamos a quienes han salido adelante y elogiamos a quienes son capaces de vivir una vida siendo padres y madres a la vez. Si bien es una hazaña en términos sociales, pero en términos espirituales no. Son personas que han tomado pésimas decisiones y han tenido hijos en pecado, sin estar casados y etcétera. Entonces, bueno, es lo que ocurre en el Olam, ¿vale? Bueno, sigamos. Hay mujeres muy destacadas en la Torah, muy destacadas, y la Torah las menciona honrando su función, honrando su obediencia. Todas cumplieron el orden de Yahweh, ninguna de ellas desobedeció este orden, esta estructura que la Torah menciona y que por Yahweh obviamente fue establecida. Y vamos a leer algunas de ellas, ¿vale? Espero que logremos terminar el estudio, es bastante extenso. Bueno, primero tenemos a Miriam, la madre de Yahshua, ¿vale? Maravillosa. Bueno, esta mujer fue escogida. ¿Ibas a decir algo? No, que me volví a acordar del año, que decía que no es María, es Miriam, en su colegio. Siempre nos acordamos de nuestra sobrina Annie. Se llama María, la madre de Jesús, ¿no? Miriam. Y es Yahshua. No es Jesús, es Yahshua. Linda, preciosa, hermosa, la amamos. Muy bien. Bueno, Miriam, la madre de Yahshua, esta mujer fue escogida, apartada y honrada por Yahweh, para ser madre de Yahshua. Su gran virtud, su gran mérito y su cualidad más notoria, ¿saben cuál fue? La humildad. La humildad y fe con que recibió la noticia y cómo cumplió y aceptó esta gran honra. Wow. Supo enfrentar todo un sistema religioso, una tradición judía, por concebir de modo milagroso al Hijo de Yahweh. Concibió a Yahshua y cuando éste fue hombre, lo siguió en su misión y llamado, y una vez muerto, resucitado y ascendido a los cielos, siguió con los apóstoles en el nacimiento de la primera Cajal, cuya fe era en el Mashiach ahora, ¿no? Sin duda que su aporte y colaboración fue brutal e impactante en este comienzo, ¿no? Fue vital y necesario en todo sentido. Era la madre del Mashiach, sin duda. En el libro de Lucas, en el capítulo 1, verso 46 y 48, dice: Y Miriam dijo: Mi ser engrandece a Yahweh, y mi ruach se alegra en el Elohe, mi Salvador, porque se ha fijado en la humildad de su sierva. Sucederá que desde ahora me llamarán Ima feliz todas las generaciones. Ima es madre, madre feliz por todas las generaciones. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 14, dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con Miriam, la madre de Yahshua, y con los hermanos de sangre de él. Es decir, tanto Miriam, la madre de Yahshua, y sus propios hermanos fueron parte de la primera Cajal que se estableció después con los apóstoles. Tremenda. Después se viene a otra persona, Tabita. Tabita, que en arameo es Dorca. Es la primera discípula, la primera mujer discípula mencionada en la Torá. Esta mujer, o esta Isha, fue seguidora de Yahshua y era muy conocida por sus buenas acciones y por sus obras de caridad. Tabita era muy generosa. Ya tengo una Tabita. Ultra generosa. Nosotros conocemos una Tabita así, ultra generosa, ultra caritativa. Si puede sacarse el pan de su boca para dárselo a otro, lo hace sin ningún problema. Bueno, así era esta Tabita. Igual, exactamente igual. A ella fue a la primera mujer a quien se le llama discípula. En el verso 39 del texto, capítulo 9 de Hechos, dice que las viudas le mostraban a Pedro las túnicas y vestidos que ella había hecho, lo que revela su trabajo y su entrega de amor por la causa de Yahshua y de sus discípulos. Es decir, ella no tan solo hacía obras de bien, de caridad, de misericordia, de amor, sino que también su trabajo, preparaba ropa para los discípulos y todo eso. Es obvio que su trabajo era para la comunidad de Yahshua, ¿no?
y para los pobres, y por eso era reconocida. Ella servía a Yahweh y lo honraba mediante sus destacadas acciones de amor y de misericordia. El caso de David es bien especial y lo vamos a leer en los textos. Al libro de los Hechos, Macher Shaluhim 9:36. Había también en Yafo una discípula llamada Tabita, que traducido significa Gacela. Eso significa Tabita. Esta mujer era notoria por sus buenas acciones y la obra de caridad que hacía. En el contexto, ella murió, pero que por poder de Yahweh la resucitó. En el libro de los Hechos 9:39, así que Simón Kefa se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, la condujeron al cuarto alto, y todas las viudas acudieron a él llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que había hecho Gacela cuando estaba con ellas. ¡Wow! Tremendo. Esta historia de David en el capítulo 9 es muy, muy linda. Llega ahí Kefa y ora por ella y la levanta y fue muy hermoso. Bueno, ella era destacada por sus obras de bien, de misericordia, por sus actos de amor y por su generosidad, ¿vale? Entonces estamos viendo dos mujeres. Primero una que recibe la gran noticia de ser la madre de Yahshua, y tenemos a otra mujer que se caracteriza por ser una mujer caritativa, generosa, una mujer que contribuye a la cajal, en este caso a los discípulos, ¿vale? Ahora, hay un grupo de mujeres que se denomina como las mujeres sanadas, ¿vale? El libro de Lucas o Silvano fue el que escribió básicamente ese libro, relata de cómo muchas mujeres que habían sido sanadas por Yahshua lo seguían y colaboraban arduamente para Yahshua y para sus discípulos, pues dice la Torah que servían con sus bienes al Mashiach, ¿vale? Estas mujeres de esta forma sostenían el servicio de Yahshua. Una de ellas era Miriam de Magdala o María Magdalena, otra era Johanna, que viene a ser Juana, y otra era Shoshana o Susana. Acerca de Miriam de Magdala podemos decir que era aquella que tenía 7 ruajim, tenía 7 demonios que la prostituían. No es que ella fuera prostituta, ella lamentablemente estaba poseída por demonios y Yahshua la liberó y la sanó. Lean Silvano 8:2. Y vamos a leerlo. Dice, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de ruajim malignos y de enfermedades, Miriam, llamada de Magdala, de la cual habían salido 7 demonios, a Juana, la mujer de Cusa, administrador de Oredos, y Susana y muchas otras. Ellas servían con sus bienes. Ellas aportaban a la cajal, en este caso a la obra tanto de Yahshua y de sus discípulos. Wow. Y recuerda que en todo ese intertanto, esto era un movimiento emergente. Cada día se añadían más. Entonces Yahshua se movía y lo seguía después al final una multitud. Wow, fue tremendo. La madre de Yohanan Marcos. Bueno, esta mujer, al igual que las mujeres que habían sido sanadas, gozaban de misericordia, de amor, de servicio por la causa de Yahshua y de sus discípulos. Se menciona en la Torá cuando recibe a Kefa por medio de un milagro. Yahshua lo rescata de la cárcel y llega a la casa de Miriam, la madre de Yohanan Marcos. En esa casa se congregaban muchos y allí hacían oración. Entonces era una mujer abnegada y obediente a la Torá de Yahweh. Era hospitalaria. Abría su casa para que allí se hicieran oración y se reunieran todos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12 dice, cuando se dio cuenta de esto, en este caso Pedro, fue a la casa de Miriam, la madre de Yohanan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban congregados y orando. El contexto del capítulo 12 es que Kefa es tomado preso. Y cuando está preso, se aparece un ángel. Y que le rompe los grilletes y él queda libre. Y como si fuera invisible, sale de la cárcel. Y nadie se da cuenta. Y él se da cuenta de que no es una visión, porque él piensa que está teniendo una visión. Y se da cuenta de que no es una visión. Entonces se escapa y llega a la casa de la madre de Yohanan Marcos, también llamada Miriam, y se da cuenta de que ahí están todos los discípulos orando por Pedro, justamente que estaba preso. Y se destaca que esta mujer era también muy generosa, muy hospedadora, muy hospitalaria, ¿vale? Hay otra mujer que se llama Lidia, la vendedora de púrpura. Esta mujer fue especial, dice el libro de Silvano, que Yahshua preparó su corazón para escuchar al apóstol
Pablo. Los discípulos habían salido en Shabbat a un río para orar y conversar, y se juntaron con mujeres que estaban allí, y entre ellas estaba Lidia. Bueno, ella era vendedora de púrpura. ¿Qué significa esto? Ella vendía telas teñidas de púrpura, y era temerosa de Yahweh, pero no conocía a Yahshua todavía, ¿no? Entonces escuchó al apóstol y se convirtió con toda su familia a Yahshua, e inmediatamente hicieron inmersión en su nombre, y luego ella los obligó a quedarse en su casa. Esta obligación era que insistió en atenderlos en su casa, para servirles y bendecirlos por el amor de Yahshua que fluía en todos. No es error pensar que Lidia fue una mujer de hospitalidad y obra de servicio por causa de Yahshua, ¿vale? Vamos a leer Hechos 16 del 13 al 15. El día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos allí y nos pusimos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Entonces escuchaba cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el maestro, para que estuviera atenta a lo que decía Shaul, cuyo corazón fue abierto por el maestro, es decir, Yahshua, a través del Ruach, preparó el corazón de Lidia para que lo recibiera. En otras palabras, la escogió. ¡Qué maravilloso! Ella era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira y respetuosa de Eloje. Cuando ella y su familia se sumergieron, nos rogó diciendo: ya que ustedes han juzgado que soy fiel a Yahweh, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Es decir, una insistencia de amor maravillosa. Hay gente que es así. Hay gente que te dice, no, pero quédate, y te obligan. Prácticamente es casi una obligación. Pero es una muestra de su amor apasionado por Yahweh, de querer hacer el bien en otros. Es una maravillosa virtud. Ahora está Febe, la sierva de la Cajal de Cencrea. Bueno, esta mujer era de Cencrea, un pueblo antiguo de Corintio, en Grecia, convertida a Yahshua, y fue a la Quejilá en Cresea. El apóstol Pablo la recomienda para que la reciban y la atiendan como si fuese él mismo. O sea, para que Pablo recomienda a alguien es porque era muy especial. Pablo exalta su amor y su corazón solícito en ayudar y colaborar en todas las cosas a todos sus hermanos, incluso al mismo Pablo, pues eso es lo que ella hacía constantemente y por eso era muy reconocida. Como fiel obediente a la Torah, es obvio que guardaba el orden de Yahweh y se sometía a la autoridad de la Quejilá de Yahshua como todas las demás mujeres, ¿vale? Romanos 16:1-2 dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, que ayuda mucho a la Cajal que está en Cencrea, para que la reciban en el Mashiach como es digno de los santos y que le ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. ¿Te das cuenta? Todas las mujeres que hemos mencionado, todas, gozan de la virtud, de la bondad, de la caridad, de la misericordia, de la hospitalidad. ¡Wow! Aquí hay dos, Evodia y Síntique, los nombres griegos, colaboradoras de Shaul Pablo. Estas mujeres, por boca del mismo apóstol, fueron muy importantes como colaboradoras de la predicación de las buenas nuevas. Recordemos que Pablo tuvo que enfrentar grandes peligros y amenazas por predicar a Yahshua. Así es que estas mujeres deben haber sido muy, pero muy valientes, fieles y esforzadas en todo para hacer soporte, para hacer ayuda, para hacer colaboración para Pablo en todo momento. Imagino que su apoyo logístico era primordial y toda vez que debían tratar con otras mujeres, ¿no? Siempre estaban dispuestas a compartir la palabra con ellas también. ¡Wow! Entonces, al ser discípulas de Pablo, comprendían el orden y su función en la Quejilá y en las misiones que emprendieron con el apóstol. Esto está en Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el maestro y no se enojen. Sino, sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que trabajaron junto conmigo en la Besorá, en otras palabras, en la predicación. También con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Cuando dice aquí que no se enojen, está refiriéndose básicamente que no pierdan tiempo en discusiones, sino que estén de acuerdo siempre en lo que el Mashiach Yahshua ordene a través de su Ruach, ¿vale? Ellas eran mujeres que andaban con él para todos lados prácticamente. Priscila, la fiel colaboradora. El apóstol Pablo da testimonio de Priscila, quien no dudó en exponer su vida por él cuando fue apresado por predicar el mensaje del Mashiach. ¡Wow!
Pablo la llama colaboradora y expresa su inmensa gratitud a Priscila. Como ven, estas mujeres no solo cuidaban y atendían asuntos domésticos cuando estaban en misiones o en las quejilá, sino que eran capaces de enfrentar sistemas religiosos, políticos y hasta pueblos incrédulos, paganos, y cada una de ellas sabía su lugar y su posición. Jamás salieron del orden de Yahweh. Imagínate, esta mujer fue capaz de enfrentar y poner su cuello para defender a Pablo, una mujer. Romanos 16:3. Saluden a Priscila y Aquilas, mis colaboradores en el Mashiach Yahshua. Ellos expusieron su cuello por mi vida, dice Pablo, y les estoy agradecido, no solo yo, sino también todas las quejilot de los hermanos. ¡Wow! Aquí aparece otra Miriam y la llaman la trabajadora. ¡Wow! Shaul saluda a esta mujer y admira y reconoce su arduo trabajo entre la hermandad, sirviendo y colaborando en todas las cosas. Y es un saludo muy escueto. Romanos 16:6. Saluden a Miriam, quien ha trabajado arduamente entre ustedes. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Aquí aparece un trío. Trifena, Trifosa y Pérsida, también nombres griegos. Un trío formidable. Pongan atención. Pablo tuvo cientos de colaboradores a lo largo de todos sus viajes. Todos eran gente transformada y convertida a Yahshua, y al estar cerca del apóstol, todos experimentaron el peso del llamado del apóstol. Por eso los saluda y reconoce su labor y toma un tiempo para mencionarlos como a este trío de mujeres formidables, quienes de modo abnegado, sufriendo incluso, se dieron por la causa del Maestro. ¡Wow! Su labor sin duda fue notoria y por eso la gratitud y el saludo del apóstol es tan elocuente. El apóstol dice trabajaron en el Maestro. Quizás alguno interprete que predicaron o enseñaron la Torá, pero no es eso. Él se refiere al cuidado, a la atención, al apoyo moral y espiritual en oración que todas ellas realizaban todos los días, siendo un trabajo casi 24/7. Wow, las mujeres trabajaban full. O sea, mientras los hombres eran golpeados por predicar el evangelio y metidos en cárceles, ellas se encargaban de todos los asuntos domésticos y de toda la logística que había detrás de todo esto. De verdad, fue un trabajo arduo. Romanos 16:12. Saluden a Trifena y a Trifosa, que han trabajado arduamente en el Maestro. Saluden a la querida Pérsida, quien ha trabajado mucho en el Maestro. ¿Te das cuenta del amor que había? ¿Cómo fluía este amor en Yahshua con todos ellos? Ninguna transgredió el orden de Yahweh, ninguna. Ninguna fue apóstol, ninguna fue maestra, ninguna fue morejim, ninguna fue apóstol, profeta, ninguna. Todas siervas de Yahweh, dedicadas al servicio de la obra, soportando, colaborando, contribuyendo con todo lo que ellas pudieran hacer. Sorprendente. Y si le sumas a eso que tenían que ministrar a otras mujeres y que tenían que ministrar a sus propios hijos y aún tenían que soportar a sus esposos, las que eran casadas, wow, es una gran, gran tarea. ¿Sí? Ok. Ahora, hay una mujer muy especial y que me llama mucho la atención y es Débora, la primera juez que tuvo Israel. Bueno, este caso después de Miriam, la madre de Yahshua, que también encuentro que es extraordinario, está este caso que es Débora. En resumen, el tercer juez de Israel fue Ahod, y por su causa el pueblo fue liberado tras 18 años de esclavitud de los moabitas. Pero el pueblo pecó nuevamente y pervirtió sus caminos, y nuevamente pecó y cayeron en idolatrías, y esta vez cayeron subyugados por el pueblo cananeo, después que el juez Ahod murió. Bueno, cuando muere este juez, Yahweh en ese tiempo había levantado una mujer, y esta era Débora, que era esposa de un tal Lapidot. Bueno, Débora significa abeja o abeja trabajadora, imagínate los nombres, y Lapidot significa antorcha o luz. Los nombres son simbólicos, ¿no? Ella juzgaba los casos del pueblo y todos acudían a ella por la sabiduría de Yahweh para solucionar conflictos de todo tipo, igual que Moshe. Sorprendente esta mujer. Entonces Yahweh usó a Débora como profetisa para liberar y derrotar al rey de Canaán. Ahora, ¿por qué Yahweh usó una mujer para ser juez y a la vez profetisa de Israel si existe un orden? Sale automáticamente la pregunta. Y las respuestas son varias, pongan atención.
Israel había pecado y Yahweh lo castigó con la vergüenza de que una mujer los liderara. ¡Wow! Eso sí que fue una afrenta. Porque al ser Yahweh el elogio de Israel y al tomar al hombre como cabeza de hogar, el hombre sin duda se tomó atribuciones que no le correspondían y obviamente imperó el machismo. Sin duda que eso ocurrió. Y de lo cual Yahweh también lo exhorta. Esposos, cuiden a sus esposas como al vaso más frágil. No sean ásperos con ellas porque eran machistas. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hace aquí Yahweh? Avergüenza a Israel en su pecado, haciendo que una mujer los lidere. ¡Wow! Yahweh demostró lo débiles y lo miedosos que eran sin él. Yahweh los avergonzó manifestando su poder usando a una mujer. ¡Wow! Yahweh les mostró que después de Ahod, el juez, no había hombre alguno capaz de juzgar al pueblo, sino solo esta mujer. ¡Wow! ¡Qué fantástico! Yahweh, así como los avergonzó, a su vez les demostró su amor y les manifestó su consuelo, poniendo a Débora como una madre para ellos. Pobres hijos desvalidos, miedosos y sin destino. Era casi una madre, imagínate. Hasta el soldado Barak temía a Sísara, el general cananeo, que estaba persiguiendo y estaba siendo muy cruel con los israelitas, y de ir a la guerra solo, y rogó a Débora que lo acompañara a la batalla, y así Yahweh le diera la victoria. Ella aceptó, pero le dijo, la victoria no será por mano de hombre, sino que será por mano de mujer. ¡Wow! Nuevamente vemos la afrenta y la vergüenza por el pecado del pueblo. Recuerda que tienes que leer el contexto. Débora profetiza a través de Neftalí que Barak será el hombre que será usado para vencer al general Sísara, que era el general de los cananeos que tan cruelmente trataba a Israel. Y Barak tenía miedo. Yo no voy solo. Acompáñame, Débora. Y Débora dijo, perfecto. Pero la victoria no será por mano de hombre, sino por mano de mujer. ¿Te imaginas tú ahí, Barak? Pues ni modo, vamos. Qué tremendo. Wow. Vemos cómo la victoria llegó a Israel, tal y como lo profetizó Yahweh en la boca de Débora. Y Barak venció, pero Sísara había escapado a pie y estaba escondido descansando, y nuevamente por mano de mujer fue muerto. Así es, esta mujer se llamaba Jael, quien le atravesó las sienes con una estaca. Y cuando llegó Barak persiguiendo a Sísara, esta mujer le dijo, Adón, al que buscas está aquí, Sísara. Y cuando lo fue a ver, estaba muerto atravesado sus sienes con una estaca. Una mujer también derrotó a Sísara. ¿Curioso? No, la voluntad de Yahweh. Este quizás es el caso más relevante y extraordinario en que Yahweh usó a una mujer para castigar y avergonzar a un rebelde Israel. Sorprendente, ¿no? Tremendo. Bueno, todas estas mujeres fueron soporte, suministro, apoyo, atención, cuidados, fueron columnas, fortaleza, defensa y sanidad. Muchas veces cuando el argumento de los incrédulos eran golpes y palizas, me estoy refiriendo a los apóstoles, ¿no? En la gran comisión. Es evidente que cuando las mujeres eran tocadas por el Ruaj y se convertían, eran instruidas en la Torá y en sus funciones, pero ninguna de ellas pasó a llevar el llamado de Pablo y de los demás hombres colaboradores que eran ancianos y maestros. Todas fueron mujeres de gran estima, de amor, de misericordia, de una gran fortaleza espiritual, sin duda. Todas eran mujeres de oración, de intercesión. Muchas fueron profetisas y maestras entre ellas, verdaderas guerreras del reino, sin duda. Ninguna cruzó el límite, ninguna cruzó el orden de Yahweh, ninguna fue lo que Yahshua no lo ordenó ser, ni hacer, ¿vale? Todas conocían su lugar y con amor y regocijo cumplían a cabalidad su llamado delante de Yahweh y delante de la Kehilá. ¡Wow! Maravilloso. Las mujeres no son adornos, mis hermanos, no son solo rostros hermosos, son columnas y fuerzas que completan la obra de Yahshua en sus esposos y aún entre los hermanos de la Cajal. ¡Wow! Tremendo. Debemos comprender que este orden no exime a la mujer de servir a Yahweh en las diversas formas en que está ordenado que ellas lo hagan. La Torá menciona a la mujer como virtuosa,
es decir, con sabiduría de Yahweh. En el libro de Proverbios, en el capítulo 12, verso 4, dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Y Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, virtuosa implica sabiduría, pero también íntegra, bondadosa, pura, intachable, benévola, misericordiosa y etcétera. ¿Vale? ¿Tienes alguna de estas virtudes, mujer, que me estás escuchando? Sí. Qué bueno. Cualidades que solo posee una mujer virtuosa. El capítulo 31 del libro de Proverbios relata las palabras de Lemuel acerca de la amonestación de su madre. Es decir, son las palabras con que su madre lo aconsejó y amonestó acerca de las mujeres y de cómo vive una esposa extraordinaria. Y en todo el capítulo exhorta acerca del comportamiento y de las cualidades y habilidades de una mujer perfecta. Así es, no hace ninguna mención acerca de labores o acciones que son propias de los hombres, como guiarlos o instruirlos, sino el comportamiento virtuoso hacia su esposo, hacia su familia, con la sabiduría de Yahweh. ¿Vale? La mujer sí puede tener el don de Moré, sí, la mujer puede ser maestra, pero no para ejercerlo sobre el varón, sino sobre otras mujeres, sobre las mujeres jóvenes y sobre sus hijos. Pero cuando acude a la cajal y está con todos sus hermanos y hermanas, así como la lengua del profeta se sujeta al profeta, ella igualmente debe sujetar el don para no transgredir el orden de Yahweh. El apóstol Pablo enseña este mandamiento, recuerden, en todas las quejilá, para que lo que ocurría en Corintios no ocurriera en las demás congregaciones, ¿vale? Básicamente eso es lo que ocurre en la Torá acerca del llamamiento a la mujer, a ocupar su lugar de acuerdo a su creación y de acuerdo a su función o bien a su rol, y que bien lo expresa el apóstol Pablo. Y todo esto que te acabo de explicar es justamente para que podamos entender el pensamiento de por qué Pablo dice esto y que parece que fuera de él, pero no es de él, es mandamiento en la Torá. Ahora, el feminismo frente a la Torá, ya estamos terminando. Ponga mucha atención. Este pensamiento está arraigado en la sociedad, siendo la contraparte del pensamiento acerca del machismo, ¿vale? Y toma su realce de verdad grande a nivel mundial, donde la mujer se emancipa del hombre y casi del sistema para hacer valer su derecho a existir, a ser considerada y a tener los mismos derechos e igualdad que los hombres. Este ideal, que suena coherente y justo, es lo que Yahweh ordena en su Torah. Es obvio, pongan atención, que todo lo que ocurre en el mundo es anti-Torah, es anti-Mashiach. Todos los ideales que plantea el mundo están lejos de Yahweh. De todo este abanico filosófico ultra tolerante, no existe ni la presencia ni el consejo de Yahweh. Por lo tanto, nada de esto es correcto o justo. Todo es rebeldía humana ante Yahweh. Machismo, feminismo, homosexualismo, lesbianismo y todos los ismos que puedan existir. ¿Vale? Todos son contrarios al mandamiento de Yahweh. Como todo ideal humano, está lleno de orgullo, de altivez, de prepotencia, de exigencia y violencia a todo lo que se oponga a su avance. Así como la supremacía blanca años atrás, y que aún persiste, ¿no?, se imponía a base de violencia y abuso, lo mismo hace el feminismo, pero va más allá, pues esta violencia se da en su mismo círculo, donde la sororidad se manifiesta solo si existe acuerdo. De lo contrario, lucharán entre sí sin compasión. Eso es terrible. El feminismo, la vamos con la mujer, pero pelean entre ellas, se denigran entre ellas, se critican entre ellas, se burlan entre ellas, se hacen bullying entre ellas, murmuran entre ellas, en fin. Entonces es un ideal un tanto disperso y bipolar. El feminismo es contrario a la voluntad de Yahweh, al igual que el machismo. ¿Por qué? Porque en su ideal pretende imponer valores en contra de la voluntad de Yahweh. En su ideal busca eliminar o reemplazar las funciones tanto del hombre como de la mujer. Busca transgredir el orden que Yahweh estableció. Simple.
No existe el modelo torático de la familia, no. El feminismo manifiesta rebeldía y arrogancia frente al orden y al plan de Yahweh y propone ponerse por encima de la voluntad de Yahweh. Y las consecuencias son evidentes: disolución de la unidad familiar, relaciones de esposos y esposas destruidas y cero respeto por la vida humana. Ya tú sabes, el aborto y todo eso. Bueno, muchas mujeres toman el feminismo y le dan un giro supuestamente correcto al poner a Yahweh primero, en este caso las mujeres cristianas, y definir este ideal desde la palabra. Así es. Pero eso jamás será posible, porque el feminismo es contrario a la voluntad de Yahweh. Afloran eslogan como mujeres guerreras, mujeres de conquista, Déboras del siglo XXI, y un sinnúmero de frases que pretenden mostrar a mujeres fuertes, ¿vale? Independientes, sabias, productivas y totalmente capaces de triunfar solas con la ayuda del cielo, incluso prescindiendo del hombre. Bueno, el feminismo simplemente lucha con barreras y con estigmas cuyos fundamentos no tienen validez real. ¿Por qué? Porque luchan contra la sociedad, luchan contra el gobierno, contra los hombres, contra ellas mismas. Es como una guerra sin cuartel. Como en todo, el problema no es la sociedad ni los sistemas. En todo esto, mis hermanos, el problema es el pecado de la raza humana. Así es, que ha constituido sociedades y sistemas abominables hasta el día de hoy. El pecado anidado en el corazón de los hombres. Y cuando digo corazón de los hombres, me estoy refiriendo al género humano, tanto hombres como mujeres. Entonces, es el pecado que ha provocado esta desigualdad en los hombres y ha provocado que los hombres abusen en su condición y posición por sobre la mujer y la traten como un objeto y la denigren de modo humillante. Y es ese mismo pecado que mueve al ser humano a buscar salidas y o formas incorrectas, falsas, desviadas y abominables ante Yahweh, con tal de dar respuestas a la problemática de las sociedades actuales, que ven todo una injusticia. ¡Wow! Entonces Yahweh ha creado un orden, sin duda, y es este orden que genera el equilibrio en la raza humana, ya que todos somos importantes y nadie está por sobre el otro, porque por sobre todo está Yahweh, y a Él debemos darle toda nuestra adoración y entrega. Comprendan, la razón de un mundo desigual, de un mundo injusto, de seres humanos frustrados y decepcionados con su género, con los sistemas, con las políticas, incluso con su sexualidad, es el pecado en cada corazón. Es la rebeldía, es el orgullo ante el Padre, es la lejanía y la distancia que existe entre la creación y el Creador. ¡Wow! Esto quizás genere suposiciones o interrogantes, ¿no? Como, ¿y si no hay varón que enseñe? ¿Y si solo hay mujeres dispuestas y los hombres no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, antes que nada, no deben suponer algo cuando quien lidera la Cajal es Yahshua. Es Yahshua Hamashiach y nuestro Adón jamás irá en contra de la Torah. Deben saber que en la correcta quejilá de Yahshua no hay desorden, no existe el caos, no hay rebeldía a su mandamiento. Así es que siempre el buen pastor, que es Yahshua, proveerá de Moré y de Rojí para que su pueblo sea pastorado, enseñado y guiado, ¿vale? La única razón por la cual ocurriría una laguna sería por causa del pecado. Y solo Yahweh es soberano de qué haría en ese caso, solo Él. ¿Levantaría entonces una mujer? Vuelvas a resurgir la pregunta. Bueno, si hiciera eso, entonces Yahshua estaría de más, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque es Él quien intercede, es Él quien guía a su cajal, y como buen pastor siempre guiará según el mandamiento de su Padre, jamás de modo contrario o adverso. Entonces Él se proveería de Moré y de Rojí para su cajal sí o sí.
Por lo tanto, y pondría una mujer, bueno, el caso de Débora es un caso excepcional Y único. y único en su clase. Antes no estaba Yahshua, ahora sí está Yahshua. Y Él es el mediador entre nosotros y Abba, su cajal y Abba. Entonces, si hay carencia de Moré, carencia de Rojí, te aseguro que Yahshua proveerá a su ungido y lo traerá, sin duda. Esto da para más estudios, sin duda, y si podemos, obviamente vamos a preparar más lecciones al respecto acerca del rol del hombre y de la mujer referente al orden de Yahweh. Pero he querido hacerlo así para que puedan ustedes tener una visión más amplia de lo que quiso decir el apóstol Pablo acerca de que la mujer no enseñe la Torah y guarde silencio. Básicamente se rige a un orden que Yahweh estableció y que la mujer debe saber cumplir, y no es machismo ni mucho menos, sino que es un orden que mantiene la pureza de su voluntad, tanto en los hombres como en las mujeres, y así poder liberar corazones que de pronto se sienten invadidos por una imposición que ni siquiera Yahshua les ha entregado a las mujeres en este caso, y que muchas sufren. Y está el caso adverso de las que han transgredido el orden y se sienten de verdad super profetas, super apóstolas, super maestras, super pastoras, cuando Yahweh, de acuerdo a la Torah, no las ha llamado a eso, en absoluto. Todas las mujeres que aparecen en la Torah cumplen otro rol muy distinto, muy distinto. Básicamente es como un mandamiento de acción en la mujer. Por eso los conceptos son verdaderas columnas, son soportes, son socorro para sus familias, para sus esposos. Y ellas, bueno, viceversa, el esposo debe tener cuidado de ellas como si fueran el vaso más frágil. Por eso son perfectos en unidad. El esposo protege a su esposa y la esposa protege a la familia. Pero todos se cuidan entre sí. Eso es maravilloso, solamente Yahweh lo puede hacer. Espero que esto pueda traer luz a su vida, paz a algunas de ustedes que a lo mejor sentían que no están entregando el todo por el todo o bien no están cumpliendo con su llamado. Y algunos de ustedes dirán, ¿cuál será mi llamado? Bueno, tu llamado es a ser mujer, sabia, virtuosa, como lo dice la Torá. Pues si hubiera un llamado de Yahweh, hace mucho tiempo ya te lo habría entregado el maestro para que sirvas en una quejila. Pero si no estás en ninguna quejila, ¿qué haces? Simple, disfruta, aprende, crece, madura, obedece los mandamientos de Yahweh, nútrete de todo esto, haz obras de bien, haz obras de misericordia, cumple con los mandamientos que Yahweh te exige, en la gente que te rodea, en tu propia familia y en la cajal, a nivel virtual si se quiere, si es que no te estás congregando, y simplemente sé feliz de acuerdo a la luz que Yahweh te ha entregado para que seas parte del reino, pero no quieras hacer algo que Yahweh no te ha ordenado hacer. Y otras naciones, y Yahweh no te ha enviado a ninguna parte, tranquila. Y que los misioneros, las misioneras, eso es orden de Yahweh. Yahweh a través de Yahshua decide quién es profeta, es more, es rojí, es evangelista, es él, nadie más que él. ¿Y cómo lo sé? Porque si hay un more sobre ti, Yahweh hará que ese hombre discierna y sepa que en ti hay algún llamado. Si eres mujer, lo más probable es para que sirvas en una cajal. Si eres hombre, obviamente, Yahweh te puede mandar a cualquier parte. Pero si eres mujer, tu rol está definido. Así es que no te sobreexaltes pensando en que hay algo más que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque hay mujeres que quieren cruzar la frontera, pero sus hijos no están instruidos. Y eso es una labor de la mujer, sin duda. ¿Deseas algo? Sí, que de hecho en el reino de Yahweh hay reyes y sacerdotes. Así es. Y las mujeres seremos un pilar, como lo hemos sido hasta hoy. Y Así seremos un pilar importante, me imagino, Así en el reino de Yahweh. No dice Yahweh lo que vamos a hacer, pero me imagino Así es. que seremos algo importante en su reino. Eso es un punto importante que acaba de tocar Sarita. Porque la Torah dice que las primicias de Yahweh, los 144.000 sellados, son varones y israelitas.
12.000 de cada tribu. No menciona mujeres. Sí. ¿Y dónde están las mujeres? Bueno, tenemos un estudio que habla de los 144.000. Antiguamente, cuando se contabilizaban y se hacían los censos, se contaban la cantidad de varones y no las familias. Es decir, no se contaban las mujeres ni nada, solamente los cabezas de familia. Entonces, de acuerdo a la palabra de que serán tomados los 144.000 en el rescate, está hablando directamente de estos varones, más sus familias fieles. Y ahí, obviamente, tienen que estar sus esposas, tienen que estar sus hijos. Entonces, la labor de los reyes y sacerdotes es rey, juzgar, y sacerdote, pues, santifican al pueblo, lo instruyen en la Torah, ¿vale? Entonces, ¿y qué hacen las mujeres? Bueno, ir a cocinar allá al reino. La Torah no dice qué harán, pero ¿cuál es la enseñanza que obtenemos de sus quejilot? Todas fueron, voy a repetir los conceptos, columnas, soportes, socorro, pilares, fortaleza, consejo, fuerza, ánimo, consuelo y hasta consejo. Entonces las mujeres sin duda que van a ocupar ahí un rol fundamental en la Cajal, en el Mishkan, en el templo de Yahweh, que bajará en la Nueva Jerusalén. Sin duda que su labor será fundamental, será como un trabajo detrás de la cortina, pero no por eso menos importante. Tú sabes que el gran motor de las grandes empresas, de los grandes movimientos, está detrás de los gerentes, detrás de los líderes. Hay un gran equipo de trabajo que por lo general no es visto y son los que mueven toda la maquinaria. Bueno, en el pueblo de Yahweh nadie queda sin recompensa, te lo aseguro. Si bien Yahweh tiene sus primicias, pero en sus primicias están consideradas sus familias. Y ahí están sus esposas y sus hijos, todos fieles y obedientes a la Torah. No estará ninguno que no haya temido a Yahweh y que no haya obedecido a Abba Kadosh. Sin duda que así será. Espero que este estudio haya sido de tu agrado y que luz haya sido arrojada a tu corazón y a tu mente para que comprendas el rol correcto de la mujer. Insisto, no es machismo ni nada que se le parezca. Es seguir el orden de Yahweh. Es seguir el orden de nuestro Abba Kadosh y obedecerlo para gloria y honra de su nombre. Bueno, vamos a preparar más estudios al respecto. Estamos preparando otros estudios igual de interesantes para que podamos crecer y aprender. Y esperamos terminarlos pronto para poder compartirlo con todos ustedes. Que estén muy bien, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente y nos vemos en otra oportunidad. Disfruten este hermoso Shabbat. Que Yahweh los bendiga a todos. Shabbat Shalom.